bien, vamos entonces a comenzar con el devocional del día de hoy, que tiene por título: ¿estás enfocado solo en ti o enfocado en Dios? Es una pregunta. Antes de comenzar, oremos. Dios Padre Todopoderoso, ante ti venimos esta mañana por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, Príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores, y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, para poder entender, aprender, guardar en nuestro corazón nuestras almas y ponerlas en acción todas tus palabras, las cuales nos están diciendo, Señor. Es una petición que te hacemos en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Muy bien, como dije, el título es: ¿estás enfocado solo en ti o enfocado en Dios? Esta es una pregunta que nos debemos hacer todos los días. ¿Cuál será el centro de nuestra vida? ¿O para quién? ¿O para qué vamos a vivir? Muy bien. Hay muchas cosas que nos llaman la atención y que centramos nuestra vida. Nuestro trabajo, por ejemplo, nuestros estudios, nuestras carreras. Puede ser que tengamos un deporte entre los que nos favorece, nos encanta, o algo que verdaderamente nos gusta. Puede ser también sencillamente como querer divertirse, y hasta algunos dicen hacer dinero. Ahora, esas cosas, como lo vemos, no están malas, pero sí son una pésima decisión si nosotros centramos la vida en ello. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esas cosas pueden fallar, y entonces nos destruye totalmente, nos echa para abajo y no nos deja estar tranquilos. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar algo que sea absolutamente fuerte e inmutable. Y aquí es donde vamos a comenzar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Veamos entonces, a ver si mis amigos allá pongan la primera lámina, y vemos que es el Salmo, de todas maneras lo digo, Salmo 62, versículo 7. Dice, según la versión de Reina Valera: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y refugio. Fíjense que aquí esta segunda parte del versículo dice: en Dios está mi roca y mi refugio. Y el primero dice que es la salvación. Aquí el salmista David nos estaba diciendo que no vamos a confiar en nada, en otras cosas, solamente en Dios. Vemos que es algo fuerte, es una roca fuerte. Ahora, si buscamos algo que sea inmutable, pues veamos lo que nos dijo el apóstol Santiago en su epístola universal, en el capítulo 1, versículo 17, y sigo con la versión de Reina Valera, en lo cual nos dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no se mueve, siempre está firme, y en todo lugar y en todo momento, porque es su omnipresencia. Cuando nosotros decidimos que sea Dios, en esta vez vamos a la persona que es Jesucristo, y la fijamos en nuestro ser,
las cosas nos comienzan a salir bien, disminuimos el estrés, disminuimos la preocupación, pero puede llegar en algún momento que nos volvamos a preocupar. ¿Qué es lo que pasa? Que sencillamente nos vamos alejando de Él. Él no se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Por lo tanto, tenemos que nosotros volver otra vez a reunirnos con Él. Sigamos entonces, que lo que puede hacer cambiar nuestra vida, lo único es que Jesucristo esté en el centro de nuestro ser. Es como dicen, seamos cristocéntricos. Ahora, fíjense que hay dos cualidades importantes: fuerza y inmutabilidad. Me van a decir que se me cayó la cédula, pero por allá por los años 60, ¿verdad? Quizás nadie de aquí lo recuerde, como me tocó recordarlo a mí. Hubo un juguete que llamaban la superpelota, lo conocimos aquí en Venezuela como voleibol. Era una pelota extremadamente dura, muy fuerte, que si la tirábamos contra el suelo, ella rebotaba y alcanzaba a altura, qué sé yo, 6, 8 metros, era muy fuerte. Ahora, ¿por qué esa fortaleza, esa fuerza? Porque eran hechas de una goma y eran muy endurecidas y tenía esa capacidad de rebotar todas las cosas. Igualmente, Dios con su amor nos da, y cuando estamos centrados en Cristo, tenemos esa capacidad de rebotar. No solamente cuando la sentamos aquí adentro, porque todos estos sentimientos van desde lo interno hacia lo externo. Pero cuando necesitamos la protección externa, Dios nos provee de lo que se llama la armadura de Dios. Está en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 19. Por favor, léanla porque es bastante interesante. La hemos estudiado acá, pero es un instrumento importante para nosotros tener. Y si con esa protección de goma, de caucho, como una vez nos dijo el pastor René, que nos rebotaba, así mismo podemos hacer nosotros rebotar las acechanzas del maligno, que siempre está por ahí buscándonos a ver cómo nos pone la zancadilla y nos hace caer. Cuando nosotros centramos nuestra atención en Cristo Jesús y vamos alimentándonos todos los días en su palabra, en su consejo, seguimos lo que Él nos dice, resulta que esa fuerza comienza a estar dentro de nosotros y entonces podemos hacer el rebote, ¿verdad? O sea, no solamente tenemos, ojo, no, ya yo estoy protegido por Dios, ya no me pongo la armadura, no, hay que ponerse las dos y no pesan y son dadas por Dios. Y a medida que va pasando el tiempo, vemos que nos disminuyen los dolores de cabeza, el estrés, las cosas nos van saliendo mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos estamos fortaleciendo. Aquí hay una máxima que hola, ok. Y es algo que a mí me gusta, que está justamente en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, que es una máxima y es una frase que
procedimientos que tenemos que cumplir. Y para cerrar, vamos a ubicarnos en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, pero en este caso traje de Dios habla hoy porque me pareció que estaba muy claro. Veamos el 6, dice: no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Aquí hay 5 palabras que son claves para entender bien este versículo, que son los 5 verbos que están ahí: afligir, presentar, orar, pedir y dar. Y como están dados en tiempo imperativo, no es una opción que Dios nos da a nosotros para que salgamos del problema, es un mandamiento, es un mandato, y los mandatos hay que cumplirlo, y si no lo cumplimos, estamos fritos. Fíjense que aquí vemos: no se aflijan y presenten todo, no se aflijan en nada, en lo más chiquitico, un efecto como ese efecto de la mariposa, ¿no? El poema que dice: una mariposa que bate sus alas en Tokio ocasiona una tormenta en Caracas. Eso pequeñito, pero dice presentarlo todo, no guardemos secretos, porque él no lo sabe, pero él le encanta que nosotros se lo digamos. Fíjense que está diciéndonos que hagamos por medio de la oración y la petición. La oración es la comunicación expedita que nos dice el apóstol Pablo para comunicarnos con Dios. Mientras que el pedir es cuando ya estamos en un caso específico, preciso y conciso. Y lo más importante de todo es que debemos dar gracias todo el tiempo. Si no recordamos de ellos, veamos lo que está en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dar las gracias en todo. Tenemos que tenerlo siempre presente. Veamos que nos dice el 4:7. Asimismo, Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Todas las obras de Dios siempre tienen una promesa. Si nosotros cumplimos la palabra, Él nos está dando un regalo, tremendo regalo, que es la paz. Y es un tema bastante complejo que lo vamos a tratar a futuro. Sigan viniendo, por favor. Y entonces tendremos ese regalo de paz, que es importante, ¿verdad? Eso es un tema, bueno, buenísimo. Y hay otra cosa, fíjense lo que nos dice al final: y esta paz cuidará en sus corazones y en sus pensamientos. Y nos pone a quién nos va a cuidar: Cristo Jesús. ¿Qué más? No podemos pedir. Qué emocionante. Verdaderamente es bellísimo la palabra de Dios. Para concluir, ahora sí, antes que me hagan la señal, es importante, y que lo vamos a dejar como un abreboca para la próxima vez, que es la paz. Y yo sencillamente no puedo decir más nada sino citar a uno de los grandes predicadores, llamado el príncipe de los predicadores, que es Charles Spurgeon, que dijo: ¿qué es la paz de Dios? La calma sin variación. Nuevamente nos vuelve a decir que Dios es inmutable, no hay cambio. Lo repite también en el Apocalipsis, también está en Hebreos cuando dice: yo soy desde el principio hasta el fin. La calma sin variación de un Dios infinitamente feliz. La compostura de Dios está absolutamente contento. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros estemos bien contentos, gozando de su presencia. Cuando, no solamente aquí, sino cuando vayamos a la mejor vida. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has permitido haber estudiado hoy. Espero que sigan germinando estas palabras y creciendo en nuestro terreno fértil, como es nuestro corazón, nuestra mente. Que podamos utilizarlas en los momentos que lo requieras, y sobre todo
llevarlos a todas aquellas personas que no te conocen y que debemos hacerlo con instrumento de Dios. Petición que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, quería pedirles a cada uno de ustedes que los días domingos, cuando vengamos a este lugar, cada quien pudiera traer un lápiz y un papel para apuntar, escribir las cosas más relevantes, más importantes, que tengan que ver con mi vida. La palabra de Dios en 45 minutos o 40 minutos realmente yo creo que no vamos a captar todo. Necesitamos apuntar. La semana pasada, ¿se recuerdan ustedes que predicamos la semana pasada? La semana pasada, nuestro querido hermano pastor René habló en el libro de Hechos, en el capítulo 1, nos comenzó a enseñar desde el versículo 12 al versículo 26. Nos enseñó sobre el requisito de los apóstoles. ¿Cuál era el principal requisito? Haber estado con el Señor en su ministerio. La segunda, en el versículo 14, la iglesia se mantenía junta en oración y ruego. Versículo 14. En el verso 15, Pedro toma el liderazgo para elegir a el apóstol número 12, el que iba a tomar el lugar de Judas. En el 16, Pedro cita las escrituras sobre la muerte de Judas y la traición a Jesús. También nos enseñó algo muy importante que estuve recordando toda la semana, una palabra sobre lo que era arrepentimiento y remordimiento. Se parecen estas palabras, pero no tienen un mismo significado. Esa palabra estuve yo recordándola y tratando de definir bien entre lo que es arrepentimiento y remordimiento. Debemos tener cuidado de no caer. Cuando el arrepentimiento viene a nuestra vida, viene para sanar y cambiar. El remordimiento no, simplemente te quita la paz momentánea, pero sigues haciendo lo mismo. Cuando les digo que sería bueno traer un lápiz y un papel, es porque siempre, creo que es así, siempre Dios tiene algo para nosotros. Y en ese algo yo debo ver que esa palabra está confrontando mi vida, me está edificando, me está sanando. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Oremos para comenzar en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 7. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 7. Oremos para comenzar nuestro mensaje del día de hoy. Amado y bendito Padre, como siempre, Señor, agradezco por tu bondad y tu misericordia, por haber permitido, Dios querido, estar en este lugar, podernos levantar hoy con vida y venir a este lugar con el deseo de poder compartir con mis hermanos la bendita palabra de Dios. Padre, te ruego que despiertes en nosotros interés y pasión por esta palabra,
Que cada oído y corazón en esta mañana, Señor, puedan estar atentos. Habla a nuestras vidas, Señor, y permite corregir y edificarnos por medio de esa palabra. Porque la palabra que llevo, Señor, no es mía, sino tuya, Padre. Gracias por el privilegio de tener o de poder, Señor, estar en este lugar para compartir con nuestros hermanos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 7. Quiero que alguien me avise los 45 minutos. Cristian, por favor. Hechos capítulo 2 dice de la manera siguiente, versículo 1 al 7. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino desde el cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Vamos a dejarlo allí, porque hay algunas cosas que debemos explicar acá y nos va a llevar un poquito de tiempo. La iglesia primitiva. En este libro de los Hechos, 28 capítulos, queremos aprender y imitar de alguna manera cosas maravillosas y preciosas sobre este libro. Y dice la palabra de Dios que estaban juntos. ¿Qué hacían ellos juntos? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. Ahora, para centrarnos en el mensaje, debemos saber qué quiere decir Pentecostés. Muchas veces cuando escuchamos esta palabra, podemos recordarnos de alguna denominación cristiana, como nuestros hermanos pentecostales, a quien amamos. Pero realmente esto, lo que quiere decir, que esto era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Se celebraban las primicias de la cosecha de trigo. El pueblo de Dios, con un espíritu de gratitud, presentaban a Dios las cosechas por la bendición que habían obtenido. En los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla de cebada cosechada era presentada a Dios en la Pascua, pero en el día del Pentecostés, las primicias de la cosecha del trigo fueron presentadas a Dios, así que en el día del Pentecostés se llamaba Día de Primicias. Números 28, 26. Ahora no vamos a leer todos los versículos porque tengo 45 minutos y no va a dar tiempo. Sería bueno que puedan anotar. El día del Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. Los judíos a veces llamaban Pentecostés o gozo de la ley. En el día del Pentecostés, el Antiguo Testamento, Israel recibió la ley. En el día del Pentecostés del Nuevo Testamento, la iglesia recibió
la gracia, el espíritu de gracia. También más adelante, Levítico 23:17 dice que se presentaban 2 panes levados. Según algunos eruditos, este efecto simbólico representa los 2 pueblos, tanto judíos como gentiles, y que estos 2 pueblos ahora serían salvos por la gracia de Dios. Eso es algunos eruditos, comentarios de algunos eruditos. Ahora, fíjense algo interesante sobre lo que sabemos ya, que es el día del Pentecostés. La iglesia primitiva tenía una característica sumamente importante que debemos ver. Estaban todos unánimes juntos. Había en ellos unidad. Ellos estaban reunidos, todos compartiendo con un mismo corazón y un mismo amor por Dios. La misma confianza en su promesa. Había en ellos pasión por ser llenos del Espíritu Santo. El Señor dio dos grandes promesas al pueblo de Israel. Una de ellas fue en Mateo 16:18, donde dice, el Señor dice, sobre esta iglesia, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y la otra es Juan capítulo 15, versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él os dará testimonio de mí. Hace 2 semanas, el pastor Iván predicó sobre Hechos capítulo 1 y dijo algo muy interesante que también me lo llevé, sobre lo que era testimonio. La iglesia primitiva habían adquirido un testimonio por esa unión y la obediencia a la que tenían. Hechos capítulo 2, versículo 1, unánimes. 1:14, unánimes. 1:4, unidos, juntos. La iglesia había entendido el mensaje que Jesús había traído sobre él. Esta gente estaban allí esperando algo. Ellos querían ser llenos del Espíritu Santo conforme el Señor se lo había dicho. Antes de ser llenos debemos entender que estamos vacíos. Debemos reconocer que la unidad en la oración es obediencia. Estos discípulos hicieron exactamente esto. Reconocieron que no tenían los recursos en ellos mismos para hacer lo que podían hacer o debían hacer. En vez de esto tenían que depender de la obra de Dios. La iglesia primitiva fue una iglesia con un gran potencial que sacudió a imperios, pero lo que había en ellos era lo que dice el verso 2: y de repente vino del cielo un estruendo, un viento recio que soplaba sobre donde estaban ellos. La asociación del sonido de un viento recio que soplaba, llenando toda la casa con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero probablemente tiene también conexión con el hecho que es en los idiomas hebreo y griego, esta palabra viento para espíritu como Espíritu Santo es la misma palabra para respiración, viento. Su
Sucede que es igual en el latín también. Aquí el estruendo del cielo era el sonido del Espíritu Santo. En hebreo, la palabra viento es ruach, en griego es pneuma. Estas dos palabras quieren decir lo mismo. Y esta era el idioma donde se escribió la palabra de Dios, que fue en el Antiguo Testamento, fue en hebreo, y en el Nuevo Testamento en griego. Esas dos mismas palabras hablan que es viento a lo que se asocia con el Espíritu Santo, siendo derramado sobre los discípulos, manifestación, oído y el hablar en otras lenguas. Se manifestó de dos maneras: por el oído y la manifestación en ellos para hablar en otras lenguas. Estruendo, viento recio, que haría que cualquiera de estos hombres y mujeres que conocieran las Escrituras pensaran en la presencia del Espíritu Santo. Estos judíos tenían conocimiento y no solo creían, sino que practicaban lo que creían. Habían en ellos una pasión por la palabra de Dios. Para ellos esto no era nuevo, sino que ya sabían o tenían idea de lo que vendría, pero ellos estaban obedeciendo. Y no solo esto, sino que creían. En nuestra época hay muy poca pasión por la palabra de Dios. En nuestra época hay muy poca fe por la palabra de Dios. La mayoría del pueblo de Dios no está teniendo esa pasión que tenían estos hermanos para llevar el Evangelio. Para nosotros poder entender lo que acabamos de hablar sobre la palabra ruach, en hebreo, en griego, en pneuma, quiere decir viento, espíritu. Podemos ir a Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Génesis 1, del 1 al 2. Para entender un poco. El Espíritu de Dios como respiración, viento de Dios que moviéndose sobre las aguas de la recién creada tierra. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 2:7 dice: es el Espíritu de Dios soplando vida de un hombre recién creado. ¿Se recuerdan? Dios creó al hombre en el jardín del Edén. Entonces en el versículo 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Y qué pasó? Aliento de vida. Y fue hombre un ser viviente. El Espíritu de Dios en el comienzo de la creación, en el comienzo de todo lo que Dios había hecho y en el comienzo para darle vida al hombre recién creado. Sopló en el hombre y fue un ser viviente. Estas dos versículos, hay otros versículos más, pero no los vamos a tocar porque por el tiempo. Esta sola línea nos dice mucho de cómo el Espíritu Santo se mueve en muchas ocasiones. Estruendo era real, aunque no se podía tocar, vino por los oídos del cielo, no era de la tierra, ni creado ni manipulado. El hecho que aquí recio, lleno de fuerza, viento con gran poder. Dice: se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas lenguas que se habla en este capítulo son idiomas, eran idiomas.
eran idiomas. Esto fue lo mismo que también esta lengua repartida como de fuego, apareciendo sobre cada uno, también probablemente debe estar o está conectado con la profecía de Juan el Bautista, Mateo 3:11. ¿Qué dijo? ¿Se recuerda? Mateo 3:11. Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y le dice: a la verdad, hermanos, yo les voy a bautizar a ustedes con agua, pero el que viene detrás de mí, quien yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados, de su sandalia, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto de Espíritu Santo y fuego se usa como un refinador. Usa fuego para purificar el oro. El fuego puede quitar lo que es temporal, dejando solo lo que dura. Esto era una ilustración excelente de lo que realmente significa la palabra fuego en este sentido. Ustedes recuerdan Éxodo capítulo 3, cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro y llegó al monte Horeb, y había allí algo que sorprendió a Moisés. ¿Qué fue? Había una zarza ardiente, ¿verdad? A Moisés le llama mucho la atención y quiere ir a ese lugar para ver, acercarse, por qué este fuego no consumía a la zarza. Y Dios le dijo: Moisés, quita tus zapatos, tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. El fuego es un purificador en la vida del creyente, trae santidad, la santidad que estuvieron los apóstoles para realizar esta gran obra en el día del Pentecostés. La experiencia de los seguidores de Jesús en el día del Pentecostés es otro ejemplo de que Dios había enviado fuego del cielo para mostrar complacencia y poder, pero otra vez descendió algo tremendo. Dios descendió sobre sacrificios vivos por medio de su Santo Espíritu, Romanos 12:1. Por tanto, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Espíritu Santo posa sobre los creyentes, les da poder, los purifica y los convierte en verdaderos testigos. Ellos tenían que ser testigos. Y algo muy interesante que dijo el pastor Ivani es que realmente me hizo reflexionar. Dijo: un testigo no solamente es aquel que dice ser cristiano, puede cargar una Biblia, puede conocer las Escrituras, sino que un testigo, si fuera posible, está dispuesto a morir por la causa de Cristo. Eso me impactó, porque en el momento que me puedo pensar como testigo, también puedo decir y hacerme una pregunta: ¿estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo? Bueno, para los apóstoles esto no fue, yo creo que no fue mucho pensar, ya ellos estaban dispuestos y de hecho ellos murieron por la causa de Cristo. Pero para nosotros en este día, ¿está usted dispuesto a morir por la causa de Cristo? Hay que pensar, hay que meditar, hay que ver. La palabra de Dios tiene poder a través del Espíritu Santo. Ellos necesitaban ser transformados, regenerados.
santos y llenos de poder para testificar con pasión, al punto de llegar a morir por nuestro amado Salvador. Estas lenguas tenían que ver con hablar, como lo dijimos antes, idiomas que nunca habían hablado. Los discípulos ya bautizados por el Espíritu Santo, los discípulos al hablar en lenguas daban a conocer las maravillas de Dios, y al proclamar el mensaje apostólico, los judíos de la dispersión de 15 diferentes áreas lingüísticas testificaron: oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Ustedes recuerdan la primera carta de Pedro a los hermanos que estaban o habían sido forzados a salir de su tierra, de Jerusalén, de Israel. Pedro les dice a estos hermanos, para dar ánimos a ellos, les dijo lo siguiente. Pedro se identifica como un verdadero apóstol, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Les leo esto para que ustedes vayan viendo sobre lo que estamos explicando de lenguas. Y Pedro dice: expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia. Eran judíos que habían sido forzados a ir a esas tierras, a estos países, y allí muchos de ellos tuvieron que aprender el lenguaje materno. Muchos de ellos también nacieron en esos lugares. Y ellos vinieron a la gran fiesta del Pentecostés ese día. Las lenguas o estos dones de lengua fueron para el tiempo de la iglesia apostólica. Yo lo creo así. Porque si no fuera así, hoy muchos misioneros que están vamos a traer un ejemplo, misioneros que han salido de Venezuela hacia Israel. Muchos de ellos están preparándose, hablando el idioma hebreo, pero estudiando el idioma hebreo. Ahorita tenemos la ciencia, la tecnología ha avanzado demasiado, y hoy cualquiera que se proponga aprender un lenguaje lo puede hacer. Entonces, las lenguas fueron una señal para llevar el evangelio a muchas naciones en ese tiempo, diseñado para confirmar la palabra antes que el canon del Nuevo Testamento fuera completado. Y específicamente mientras Dios seguía dando señales a Israel, en ese tiempo ellos seguían llevando el mensaje de la palabra de Dios. El propósito, ya lo dijimos, de estas lenguas, queridos hermanos, el propósito de esta lengua era poder comunicar este mensaje a muchas naciones. Obviamente no lo podían hacer en el lenguaje de ellos. Acuérdense que los judíos de ese tiempo habían adquirido un lenguaje helenístico griego, una costumbre, pero tuvieron que tener otro tipo de lenguaje para alcanzar al mundo con la palabra de Dios. Notemos que cuando Dios dio la ley sobre el monte Sinaí, habló una sola y misma lengua, un solo y mismo pueblo.
porque era una misma lengua. Pero cuando se trata del Evangelio del Espíritu Santo mismo, desciende desde el cielo bajo la forma de lenguas divididas para acompañar a todos los lugares el mensaje de la paz y para darlo a conocer a toda criatura bajo el cielo, en la lengua misma de cada país. La salvación de Dios es publicada en todas las lenguas en ese tiempo. Ellos hablaban los idiomas donde Dios les envió a llevar el Evangelio. Ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Isaías 52:7. Hermosos sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas nuevas. Dios nunca ha descuidado nada. Dios tenía un propósito para demostrar su deseo de salvar y bendecir. Por consiguiente, a los que mueren en sus pecados son inexcusables. El Evangelio está siendo predicado. Fíjense algo. En la selva venezolana, aquí en Venezuela, están yendo mucha gente, muchos misioneros, a traducir la Biblia en el lenguaje español y llevarlos a ellos, pero tienen que traducirla, estudiar el lenguaje de ellos, para llevar el mensaje y darles un Nuevo Testamento. Ellos tienen que estudiar, ellos tienen que preparar para conocer, para que ellos puedan conocer las Escrituras. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daba que hablasen, no fueron enseñados por sabiduría humana. Lo único que sucedió fue un don del Espíritu Santo y fueron llenos. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, ¿qué se nos viene a la mente para nosotros en este día? Vamos a usar las Escrituras para no confundir. Hechos capítulo 2 y versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. Dios tomó a esos hombres apóstoles y los hizo hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ¿qué había aquí? Autoridad. Esa es una señal del Espíritu Santo, pero la autoridad del Espíritu Santo, no la mía. Hechos 9:17. Ananías fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Le dio el don de sanidad. Hechos 13:9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, no lo pudo resistir, no podía resistir la presencia del Espíritu Santo. Alguien que está lleno del Espíritu Santo tiene discernimiento, sabe, tiene la autoridad. En Hechos 13:52 los discípulos estaban continuamente llenos de gozo. Una particularidad de un cristiano lleno del Espíritu Santo es que tiene gozo. Amén. No cabe por ninguna parte un cristiano obstinado los 7 días de la semana. No cabe por ningún lado tener amarguras en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo se supone que vive en nuestras vidas y nos da gozo. Ahora, el gozo no es que debemos estar todo el tiempo viéndonos y estamos gozosos porque si pasó esto y todos estamos bien. El gozo es que tienes paz,
El gozo es que tú, en el medio del problema, tienes una esperanza y eso te da paz y te da gozo. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Como dije antes, habían venido para la gran fiesta y ellos estaban allí. Habían llegado de todas partes para participar del gran día de Pentecostés. Esto era motivo por lo que ellos estaban ahí. Dice que al oír esta manifestación estaban confusos, no entendían cómo podían hablar en su propia lengua. Y el estruendo era algo que ellos nunca habían escuchado. Esta gente que estaba allí, cuando escucharon este viento recio, este estruendo, salieron hacia el lugar donde estaban. Y allí estaban los apóstoles, estaban los discípulos, siendo llenos del Espíritu Santo. Y se juntó mucha gente, ellos mismos, que habían venido de otro lugar, que hablaban el idioma de su país. Algunos eruditos piensan y creen que los apóstoles nunca hablaron en lenguas extrañas. Lo que hablaron ellos fueron lenguajes que ya habían en otras naciones. Hechos 6, versículo 6. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les podía hablar en su propia lengua. Y en el 7 dice, y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos todos galileos los que hablan? Fíjense lo que dijeron. ¿No son estos los galileos del pueblito parafraseando, que están allá? Saben que los galileos, la Baja Galilea, era un pueblo que no tenía importancia política ni religiosa. Era un pueblo que delante de la sociedad no era muy visto, era un pueblo visto como un pueblo ignorante, era un pueblo visto como un pueblo vulgar, era como un pueblo visto, un pueblo torpe y no tenía importancia. De hecho, ustedes recuerdan que en el capítulo 1 del libro de Juan, en el capítulo 1 del libro de Juan, hay una historia allí. Felipe, en el capítulo 1, versículo 1:45 de San Juan, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Nazaret y Galilea eran unos pueblos que no tenían importancia. De hecho, Nazaret no aparece ni siquiera en el Nuevo Testamento. Eran pueblos prácticamente ignorados, aunque habían adoptado la lengua griega. Ellos eran un pueblo ignorado, eran personas que trabajaban la tierra y ellos estaban sorprendidos cómo esta gente tan ignorante pueden hablar perfectamente el lenguaje que yo hablo. Yo hablo el árabe y ellos hablan árabe. Yo hablo el persa y ellos hablan el persa. Tan perfecto. Fíjense algo. Lo que hace la vida, lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un hombre es transformarlo, regenerarlo.
Los galileos eran considerados gente muy corriente. ¿Sabe algo, hermano? El poder del Espíritu Santo transforma al ser humano en un nuevo hombre. El poder del Espíritu Santo te llena y te da capacidad de entender el propósito divino de Dios. Dios eligió a 4 pescadores de los apóstoles. Eligió a un cobrador de impuestos odiado por los judíos. Eligió a un asesino, Pablo, perseguidor de la iglesia. Hizo de esta gente común y corriente gente extraordinaria. Hizo de esta gente común, ordinaria y corriente gente extraordinaria. Y eso es lo que puede hacer Dios en la vida de aquellos hombres y mujeres que todavía no han recibido la bendición de ser una nueva criatura. Dios en esta mañana quiere invitarles a que puedan ustedes hoy, los que todavía no han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, a que vengan para que Él pueda transformar sus vidas. El mensaje es transformación en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo. Pero quiero finalizar y ir más adelante en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 37. Después que Pedro predica este gran sermón, hay algo interesante aquí, lo que dijeron aquellas personas que escucharon este sermón. Y creo que también esto puede ser para nosotros meditar en esta palabra predicada. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mi pregunta desde este lugar: ¿qué va a hacer usted ahora con el mensaje de la palabra de Dios? Y les voy a dejar el versículo 38 para que usted lo lea en su casa y medite. Pero mi pregunta es: ¿qué vas a hacer con el mensaje de hoy? Se compungieron, hubo en ellos, se contristaron, les dolió porque el mensaje de la palabra había descubierto lo que en realidad ellos eran. Pero ellos no se quedaron tranquilos, sino: ¿qué haremos ahora? Y les dejo el verso 38 para que usted medite. La palabra de Dios tiene que hacer algo en nuestra vida. Si la palabra de Dios no está haciendo nada en nuestras vidas, hay un gran problema. Hay corazones cerrados. En estos 28 capítulos, como les dije antes, hay muchas cosas que aprender. Hay muchísimas cosas que aprender. Aquí la iglesia fue movida por el poder del Espíritu Santo. Más de 50 veces aparece la palabra Espíritu Santo. El Espíritu Santo es en la vida creyente, el Espíritu Santo es quien guía al creyente, el Espíritu Santo es quien le da al creyente lo que ellos sintieron, se confundieron, se entristecieron y dijo: no aguanto más esto. ¿Qué voy a hacer ahora, hermanos apóstoles Pedro? Y la respuesta que le dio Pedro fue de recibir. ¿Será que en esta mañana yo puedo decir esto? ¿Qué voy a hacer con este mensaje? Porque este mensaje es mío.
Realmente debemos volvernos con pasión y con entrega a la palabra de Dios, para que haya transformación. Doy gracias a Dios por esta maravillosa gracia. Tenemos fallas, no somos perfectos, pero este sitio que estamos pisando ha sido para mí y para muchos de gran bendición. Y espero que hasta que Dios me tenga acá pueda seguir compartiendo con ustedes y tratando de aprender. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias a Dios por mis hermanos pastores, gracias a Dios por los líderes. Estoy profundamente agradecido. Gracias. Oremos para terminar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque en ellas nos confrontas. En ella podemos descubrir realmente, Señor, quiénes somos. Señor, tú eres el Dios que cambia las cosas. Tú eres el Dios, Señor, que transforma vidas. Que tu Santo Espíritu sea quien guíe mi vida y que no sea guiada simplemente por mi sabiduría humana y por lo que yo creo a través de ti. Padre, perdónanos y motívanos, Padre Santo, con toda pasión, para que podamos ser cada día, Señor, testigos. Para que podamos, Señor, no solamente tener un remordimiento de conciencia, no. Como dijo el pastor René, el remordimiento de conciencia lo que trae muerte, más el arrepentimiento trae vida. Así como estos hombres se arrepintieron cuando escucharon el mensaje de la palabra de Dios, nosotros queremos arrepentirnos todos los días al escuchar tu palabra y a ver en ella, Señor, cómo estamos hablando. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús.